Bienvenidos a mi canal, su rincón favorito para sumergirnos en el apasionante universo de las series turcas, las últimas novedades de nuestros famosos predilectos y, por supuesto, todos los detalles de esas parejas que nos hacen suspirar. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que sé que los tiene con el corazón latiendo a mil, la relación, o mejor dicho, la historia, de Demet Özdemir y Can Yaman. Si el título del vídeo los atrajo como un imán, es porque saben que vamos a desentrañar algo muy relevante. La frase Demet Özdemir confirma Can todo en su vida nunca lo abandonará, es la carnada principal que nos engancha, y la verdad, necesitamos analizar a fondo esta declaración. Pero antes de zambullirnos en el mar de emociones, quiero darles una cálida bienvenida y agradecerles por acompañarme. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a casa. Espero que se sientan cómodos y disfruten de este espacio. Y si ya son veteranos de este canal, gracias por ser la columna vertebral de esta comunidad. Les recuerdo como siempre que si este contenido los tiene al borde del asiento, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de los chismes y novedades del mundo turco. Así estarán siempre a la vanguardia. Y por supuesto su me gusta en este vídeo es como un abrazo virtual para mí. Me motiva a seguir creando contenido que sé que los cautiva y les llena el corazón. Ahora sí al grano. Vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. La verdad es que a pesar de ser dos figuras públicas de renombre con legiones de fans y seguidores en todo el mundo, las noticias sobre ellos siempre son recibidas con un interés particular, sobre todo cuando el tema es su relación. Y por supuesto cuando hablamos de relación, nos referimos a su conexión profesional y personal en la icónica serie Erkencikus, que en español conocemos como Pájaro Soñador, o El Pájaro Madrugador. ¿Recuerdan esa serie? ¿Recuerdan la química electrizante entre Sanem y Can? Madre mía, qué tiempos aquellos. La verdad es que El Pájaro Madrugador fue un éxito rotundo, un fenómeno que trascendió fronteras. No solo conquistó a la audiencia turca, sino que se adueñó de los corazones de millones de personas en Europa, Latinoamérica y Asia. Y gran parte de ese éxito se lo debemos a la increíble química que emanaba de Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde el mismo inicio de la serie, los rumores sobre una posible relación amorosa entre ellos se multiplicaron como pan caliente. Era inevitable, la chispa era palpable. Los fans como siempre se volvieron locos analizando cada foto, cada gesto, cada me gusta en las redes sociales. La prensa por su parte estaba al acecho buscando la prueba definitiva que confirmara el romance. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial en toda la regla, las pistas y los indicios eran más que evidentes. Fotos juntos fuera del set, comentarios cariñosos en redes sociales, miradas cómplices que traspasaban la pantalla. Todo apuntaba a que algo más que amistad existía entre ellos. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué nunca confirmaron su relación? ¿Por qué no llegaron a formalizar nada? Esa es una pregunta que a día de hoy sigue generando debate entre los fans. Algunos argumentan que la presión mediática fue demasiado grande, que no estaban preparados para ese escrutinio constante. Otros creen que simplemente no estaban destinados a estar juntos, que la magia de la serie era única y no se tradujo a la vida real. Lo cierto es que aunque la química en Erkencikus era innegable, su relación fuera del set no prosperó. Y ahora, llegamos al meollo del asunto, a la clave de nuestro vídeo. El título nos presenta una afirmación importante, algo que supuestamente Demet Özdemir habría confirmado: Can todo en su vida, nunca lo abandonará. Y como saben, en este canal nos tomamos muy en serio la información que les compartimos. Investigamos, buscamos fuentes confiables y tratamos de ser lo más precisos posible. Pero, ¿qué hay de cierto en esta explosiva afirmación? ¿Realmente Demet Özdemir dijo esas palabras textuales sobre Can Yaman? La respuesta, queridos amigos, es que la frase, tal y como se presenta en el título, es una exageración, una forma de llamar la atención y generar expectativa. No existe una declaración oficial en la que Demet haya expresado textualmente que Can es todo en su vida, o que nunca lo abandonará. Sin embargo, sí es cierto que Demet Özdemir ha hablado en diversas ocasiones sobre Can Yaman y sobre su relación. Y en todas esas ocasiones ha demostrado un gran respeto, cariño y admiración por él. Ha hablado de la química que tenían en pantalla, del buen ambiente que reinaba en el set, de la amistad que los unía y de los gratos momentos que compartieron. Ha reconocido que trabajar juntos fue una experiencia inolvidable, un punto de inflexión en sus carreras, y ha enfatizado que le guarda un gran afecto.
a Khan. Entonces, ¿de dónde surge esta idea de que Khan es todo en su vida? Como les decía, se trata de una interpretación, una forma de magnificar el cariño y el respeto que Demet siente por Khan. Es comprensible que los fans, tan apasionados como son, interpreten sus palabras como un indicio de algo más profundo. Pero no nos engañemos, la relación entre ellos marcó un antes y un después en sus carreras. Erkenci-Kuş fue el trampolín que los catapultó a la fama internacional, y la chispa entre ellos fue un factor clave para el éxito arrollador de la serie. En la actualidad, ambos han seguido caminos separados, labrando sus propias trayectorias profesionales. Demet se ha consolidado como una de las actrices más queridas y exitosas de Turquía, protagonizando otras series que han alcanzado gran popularidad, como Doğu Unep Kaderindir y Amfara. Khan, por su parte, ha conquistado corazones en Italia y otros países, participando en producciones como Viola come il mare y Sandokan. Aunque sus caminos se han bifurcado profesionalmente, la huella que dejaron juntos en Erkenci-Kuş perdura. Y es que la verdad es que los fans de El pájaro madrugador nunca olvidaremos a Sanem y a Khan, ni la magia que irradiaban en la pantalla, esa conexión especial que los convertía en la pareja perfecta. Pero, ¿qué podemos esperar de esta relación en el futuro? ¿Es posible que vuelvan a trabajar juntos? ¿O que simplemente mantengan una sólida amistad? La verdad, amigos, nadie tiene la bola de cristal. El tiempo es el mejor juez y dirá. Lo que sí es seguro es que ambos han logrado grandes cosas en sus carreras, que siguen siendo admirados por millones de personas en todo el mundo y que, independientemente de lo que ocurra en el futuro, siempre serán recordados por su inolvidable participación en El pájaro madrugador. Ahora profundicemos un poco más en el análisis de esta relación y en las posibles interpretaciones de las declaraciones de Demet. Es importante recordar que las figuras públicas, especialmente los actores, están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Cada palabra, cada gesto, es analizado y reinterpretado. Esto puede llevar a malentendidos y a la creación de narrativas que no siempre se corresponden con la realidad. En el caso de Demet y Khan, la conexión que tuvieron en Erkenci-Kuş fue tan fuerte que generó una enorme expectativa en los fans. La gente quería que su romance en la pantalla se trasladara a la vida real. Y aunque nunca ocurrió una confirmación oficial, la cercanía y el cariño que se profesaban en las entrevistas y en las redes sociales alimentaron aún más las especulaciones. Demet, en sus declaraciones, ha sido muy cuidadosa al hablar de Khan. Siempre ha reconocido el impacto que tuvo en su carrera, la buena sintonía que tenían y el cariño que le tiene. Pero al mismo tiempo ha mantenido cierta distancia, evitando entrar en detalles sobre su vida personal. Esto es comprensible, ya que es su derecho proteger su privacidad y no exponerse a la presión mediática. Es importante entender que la relación entre Demet y Khan, independientemente de lo que haya ocurrido fuera de la pantalla, fue un elemento fundamental para el éxito de Erkenci-Kuş. La química que tenían, la forma en que se complementaban y la naturalidad con la que interpretaban a sus personajes cautivaron al público y los convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Hoy en día, ambos han seguido creciendo profesionalmente y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Demet ha demostrado su versatilidad en series como Mi hogar, Mi destino, y Mi nombre es Farah, donde ha interpretado roles complejos y emocionantes. Khan, por su parte, ha consolidado su carrera en Italia, protagonizando series exitosas y demostrando su capacidad para interpretar personajes diversos. Si bien es cierto que la frase Demet Özdemir confirma Khan es todo en su vida nunca lo abandonará, es una exageración, es innegable que Demet siente un gran afecto y respeto por Khan. La relación que tuvieron en El pájaro madrugador marcó un antes y un después en sus carreras y sigue siendo recordada con cariño por todos sus fans. Es posible que en el futuro Demet y Khan vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. O que simplemente mantengan una amistad cordial y respetuosa. Lo importante es que ambos han logrado grandes cosas y que han dejado una huella imborrable en la memoria de sus fans. En resumen, hemos explorado el significado del título de este vídeo. Hemos analizado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y hemos descubierto que, si bien la frase Demet Özdemir confirma Can es todo en su vida nunca lo abandonará, es una exageración, es cierto que Demet siente un gran cariño y respeto por Can. La relación que tuvieron en El pájaro madrugador marcó un antes y un después en sus carreras y sigue siendo recordada con cariño por todos sus fans. En el mundo de las telenovelas turcas, las relaciones entre los actores suelen ser un tema de gran interés para los fans.
La cercanía que se crea en el set, la química que se genera en la pantalla y la presión mediática a la que están sometidos los actores a menudo dan lugar a rumores y especulaciones sobre posibles romances. Es importante recordar que los actores son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Si bien es comprensible el interés del público por sus vidas personales, es fundamental respetar sus decisiones y no dar por sentado nada que no haya sido confirmado oficialmente. En el caso de Demet y Can, la historia que vivieron en El pájaro madrugador fue un cuento de hadas que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Aunque su relación fuera de la pantalla no prosperó, su amistad y el cariño que se profesan son evidentes. Ahora, quiero invitarlos a reflexionar y a compartir sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Demet y Can? ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría que fueran amigos para siempre? ¿Qué recuerdos tienen de El pájaro madrugador? Me encantaría leer sus comentarios. Y por último pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.